In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis, Sancti Tome Aquinatis, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, entonces antes de comenzar, no sé si haya más preguntas de algo. Preguntas sobre actualidades o algo de... ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, siendo el mes de junio, podemos meditar. En la última plática meditamos a María Santísima, que significa la consagración a ella. ¿Tenían más preguntas sobre la consagración a María Santísima? Digo, en cuanto a nuestra respuesta, consiste en esta entrega total de todos nuestros bienes a ella. Y en el acto de consagración, ¿no? Si uno medita esta oración de San Luis de Montfort, entonces se entiende bien en qué consiste, ¿no? De que uno pierde o entrega lo que le es más precioso en esta vida, que es el uso o aplicación de nuestros méritos, en cuanto sean a beneficio de los demás. Entonces es un acto de decir, María Santísima, soy todo tuyo, todo lo que tengo es tuyo, ¿verdad? Incluso los méritos de mis acciones buenas, que tú ahora puedes aplicar a las almas que quieras, y yo no me quedo con nada, sino contigo, ¿no? ¿Verdad? Y ese es todo nuestro tesoro, sabiendo que si damos todo a María Santísima, ella dará todo a nosotros que necesitamos para nuestra salvación, ¿no? Pero por eso se enfatiza que hay que prepararse y entender bien, no simplemente otra oración que decimos al azar y, sí, quiero hacer es una promesa solemne de todos los bienes de la vida y de la eternidad, ¿no? Entonces, que ahora pertenecen a María Santísima. ¿Bien? Bien, y si no hicieran esta consagración, siguen preparándose, pueden hacerlo en cualquier tiempo, ¿no? Además, el santo recomienda esos 33 días de preparación y, pues, especialmente leer el libro, ¿no? Y mencioné que pueden leer el Tratado de la Verdadera Devoción o también el Secreto de María, ¿no? Que es un breve resumen, digamos, del mismo libro, ¿no? Si tiene menos tiempo para de una vez captar lo que es la esencia de esa devoción. ¿Bien? ¿Preguntas sobre la consagración? ¿Bien? ¿Cómo? No, en cualquier tiempo. Él propone, a lo menos en el libro, no sé si sea originalmente de él, pero de consagrarse en una fiesta mariana que ocurre casi cada mes más bien. Entonces en junio tenemos el 27 de junio, es de Perpetuo Socorro, creo, ¿no? Entonces y julio tenemos la Virgen del Carmen. El viernes fue Sagrado Corazón. No, en el rito nuevo es Inmaculado Corazón, pero en el rito tradicional no. El Inmaculado Corazón es la octava, digamos, de la Asunción. Pero por ser sábado primero, decimos la misa votiva del Inmaculado Corazón, ¿no? En agosto su Asunción. Él menciona que el día más importante para los que hacen esa consagración es el 25 de marzo, ¿no? Porque es el misterio que más representa esta consagración, porque es el día en que Dios mismo, digamos, se consagró o se entregó a María Santísima para depender totalmente de ella, ¿no? Para ser formado en este mundo como Redentor. Entonces nosotros vivimos este misterio de la misma manera, ¿no? Entregándonos totalmente a María Santísima, dependiendo de ella para ser formados en la plenitud de Jesucristo y que es la vida del cristiano en esta vida, ¿no? Decían los padres de la iglesia que si María se llama en griego Theotokos, la portadora de Dios, nosotros somos Theotokoi, entonces portadores de Dios. Es el mismo misterio de andar con Cristo en el seno de nuestra alma, ¿verdad?
Y bien, entonces es el misterio más importante, digamos, ¿no? En ese sentido. Bien, ok. Entonces, hoy, siendo el mes de junio, podemos meditar un poquito sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Hay dos encíclicas importantísimos. Tenemos Miserentissimus Redemptor del Papa Pío XI y tenemos también Aurietis Aquas 11 Aurietis Aquas por Pío XII. Entonces, como pueden entender, el misericordiosísimo Redentor y Aurietis Aquas de traeréis o tomaréis, digamos, beberéis de las aguas, ¿no? ¿Verdad? Que brotan del Redentor. Entonces hoy vamos a estudiar nomás un poquito la primera encíclica. Bien, es sobre la expiación que todos deben al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, y empieza con la aparición de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en Francia, en el siglo XVIII. Bien, entonces ya ven que no soy historiador, sino teólogo. Bien, entonces y empieza diciendo: nuestro misericordiosísimo Redentor, después de conquistar la salvación del linaje humano en el madero de la cruz, y antes de su ascensión al Padre desde este mundo, dijo a sus apóstoles y discípulos, acongojados de su partida, para consolarles: mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voz dulcísima, prende de toda esperanza y seguridad, ¿no? Y dice que eso es la primera promesa que debemos recordar para nuestros tiempos. Ustedes saben que fue el Papa Pío XI que escribió varias cartas, creo que son 3, sobre la cuestión religiosa de México, ¿verdad? Entonces, sobre la persecución aquí, que es parte de una persecución pues universal para quitar a Cristo, ¿no? Bien, y dice que, hablando de aquellas quejas del amantísimo Jesús al aparecerse a Santa Margarita, y lo que manifestó esperar y querer a los hombres, en provecho de ellos, plácenos deciros algo acerca de la honesta satisfacción a que estamos obligados respecto al corazón santísimo de Jesús, con el designio de que lo que os comuniquemos, cada uno de vosotros lo enseñe a su grey y la excite a practicarlo. ¿Okay? Y menciona el corazón sagradísimo de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de su sabiduría y de su ciencia. ¿Okay? Bien, entonces, pues empecemos con un poquito y sobre ¿por qué devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué significa el corazón? Cuando escuchamos la palabra corazón, la vida, el amor, la persona entera, ¿no? Si digo te doy mi corazón, ¿qué van a decir? ¿No más tu corazón? Pues queda tu cerebro y tu cartera y tu carro, ¿no? Entonces entiende pues una mujer en ese lenguaje amoroso que te doy mi corazón, que eso significa toda la persona con todos sus afectos, ¿no? Entonces el corazón se entiende como nexo de la persona humana, ¿verdad? Entonces, porque la persona humana consta de alma y cuerpo. No somos ángeles. Los ángeles no tienen un corazón en ese sentido sensible, ¿no? Porque no tienen emociones, ¿verdad? Entonces, y ya hemos platicado mucho de las emociones, ¿no? Hace pues, unos meses, ¿no? De cómo funcionan. Y aunque los vemos como parte del cuerpo e inferiores, por ende, a la parte espiritual, comentamos que también expresan lo espiritual. Y las emociones se pueden provocar por motivos espirituales, ¿no? Entonces, ¿por qué estás triste?
porque tu mamá no te dio los Choco Crispies para el desayuno. Eso puede ser causa de tristeza, ¿no? Pero como el perro está triste por no poder comer tampoco. Entonces el hombre puede estar triste por causas espirituales. No es que estoy en pecado mortal, ¿no? ¿Cómo se siente? Entonces es por una percepción espiritual que redonda o resuena hasta el cuerpo. ¿Okay? Entonces, y acuérdense de la plática de las emociones, que las santificamos por cambiar la connotación o la perspectiva, ¿no? Entonces estás triste por la muerte de un amigo, de un familiar, ¿okay? Pero, ¿cómo tener una perspectiva buena, digamos, a la muerte? Pues la muerte es el paso a la eternidad. Entonces, si murió en gracia de Dios, ahora está 1000 veces más feliz que estaba aquí en la vida. Entonces, es mala la muerte, pues se siente el dolor de no tener un querido aquí, pero es, entonces es una alegría, en otro sentido, sabiendo que ha llegado a su destino. Si murió, pues una buena muerte. Entonces, Jesús, como ser humano, no era persona humana, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí era persona humana? Herejía. Hereje. A ver, para la cámara, ¿no? Voy a encender mi telegrama. Entonces, ¿Jesucristo es persona humana? No, esa es la herejía de Nestorio. Nestoria. A ver, ¿qué? Ya tienes nuevo apodo. Entonces, Jesucristo es una sola persona, ¿verdad? Con dos naturalezas. Exactamente. Divina y humana. ¿Okay? Que entonces es persona humana, pero es persona humana. Ok. Regresemos a la pregunta: ¿qué es una persona? ¿Y qué es la naturaleza? ¿Okay? Eso es importante. Si nos confundimos aquí, acuérdense que todos los debates sobre cristología, quién es Cristo, si es verdadero Dios, si es verdadero hombre, si tiene alma humana, si tiene mente humana, si tiene voluntad humana, si tiene naturaleza divina, de todo eso depende nuestra santificación, porque los padres dijeron en resumen: lo que no está asumido no está redimido. Entonces, si falta un aspecto de su humanidad, falta un aspecto de nuestra humanidad que no está redimido, ¿no? Entonces acuérdense que eso es el sentido de que asume la naturaleza humana, y por esa asunción o por apropiarse, encarnarse, entonces santifica, ¿no? Como con un toque divino, como decimos de las aguas bautismales. ¿Por qué descendió al río Jordán? ¿Para ser santificado? No, para santificar a las aguas. Lo que toca a Jesús, ¿verdad?, queda como instrumento de santificación. ¿Okay? Y eso es más que un toque, eso es asumirse la naturaleza humana y unirse a su divinidad. ¿Okay? Entonces, es una sola persona con dos naturalezas. ¿Okay? Ahora bien, mientras Dios es... No, Dios, la Santísima Trinidad son 3 personas. ¿Cuántas naturalezas? ¿Una? ¿Seguro? ¿2? ¿3? No, una sola naturaleza, ¿no? Como decimos, de la misma naturaleza o consubstancial con el Padre, ¿ok? Persona corresponde a la pregunta ¿quién? Y naturaleza a la pregunta ¿qué? ¿Ok? Entonces, si escuchamos un ruido, ¿qué preguntamos? ¿Un ruido cualquier? A ver. Preguntamos, ¿qué fue eso, no? Entonces sucedió el terremoto y nos quedamos con, ¿qué fue eso? El padre estaba aquí, pensaba que era nomás otro camión, ¿verdad? Más pesado y, ok. No, eso duró más, era más fuerte. Entonces, ¿qué fue la causa? ¿Una bomba? ¿Un terremoto? ¿Un camión? ¿No? ¿Verdad?
Alguien con música muy fuerte. Okay. Entonces preguntamos qué para identificar la naturaleza. Okay. Mientras si escuchamos una voz humana, ¿qué preguntamos? ¿Quién? Porque igual si alguien toca a la puerta, sabemos que no es un perro, ¿verdad? Ya sabemos que es una persona humana. ¿Okay? Identificada ya la naturaleza, preguntamos, ¿quién? ¿Y a qué corresponde esta pregunta? ¿Quién es responsable de tal acción? A saber, el grito, el toque a la puerta, ¿verdad? Entonces, la naturaleza nos da el poder de actuar, ¿okay? Según nuestras capacidades. Entonces, ¿puedes volar? ¿No? Si fueras un pájaro, ¿podrías volar? ¿No? Así estaba pensando yo el otro día viendo, qué padre sería volar por los cielos, ¿no? Con alas. Ok, entonces, por tener una naturaleza de pájaro, entonces puede volar, ¿ok? El ser humano no, ¿ok? Pero ¿quién es que vuela? ¿Quién es que actúa? Digamos, es la persona, ¿ok? En ese contexto del ser humano, ¿ok? De los animales hay un supósito, hay un actor, ¿verdad? Agente más bien, ¿no? Que actúa, pero no una persona en el sentido de que es una sustancia de naturaleza racional, ¿ok? Ok, ¿quién y qué? Entonces, en Jesucristo, ¿cuántos quiénes y cuántos qués hay? Empezamos con la naturaleza, ¿no? Para ver qué es. Entonces, ¿actúa como hombre? ¿Ok? Entonces, dame la prueba. ¿Cómo saber que es hombre? Exactamente. Come. Habla. ¿Qué más? Duerme. ¿Verdad? Que no me regañen por mis siestas. Entonces, estoy imitando a nuestro Señor, que en la barca estaba dormido, ¿no? Okay. Yo también. Okay. Entonces come, habla, duerme, llora. Okay. Ahí tenemos las expresiones de emociones humanas, ¿no? Expresa tristeza, expresa ira, ¿verdad? Se enoja, cansancio, ¿verdad? Dolor. Okay. Esas son importantes, las referencias, ¿no? Entonces, dolor, cansancio. ¿Por qué? Porque hubo, seguramente hay todavía, herejes que niegan su humanidad, diciendo que no tenía un cuerpo real, era más como la aparición de un cuerpo. Ahora bien, ¿un cuerpo siente dolor? Pues un cuerpo ficticioso siente dolor? No. Ángeles no pueden asumirse un cuerpo, pero pueden manipular un cuerpo. Entonces, si aparecen con cuerpo, la pregunta interesante físicamente es de dónde consiguieron esa materia. ¿Sacaron un muerto, un cadáver tal vez? ¿O nomás arreglaron partículas para, ¿verdad? Si en cuanto es un cuerpo real, pero no tiene un alma. El ángel está más bien manipulando pues un cuerpo. ¿Okay? No se puede materializar, pero pueden manipular la materia. Que aparecen en forma humana, ¿qué están haciendo? Sino utilizando, tal vez Dios les hizo un cuerpo para que lo utilizaran. Tal vez robaran la materia, no sé, de un difunto o algo, pero no son como el alma de tal cuerpo. Están nomás utilizándolo, porque el ángel es puro espíritu, ¿no? Y no tiene una relación intrínseca con materia, ¿ok? Entonces eso comprueba que tenía pues un verdadero cuerpo humano, ¿verdad? Que sentía dolor, que cansancio, tiene emociones humanas, ¿bien? Eso es lo que hace después de la resurrección, cuántas veces se come con los discípulos. ¿Y para qué? Ya en su cuerpo resucitado no siente hambre, pero come para demostrar, ¿no? Entonces, para que vean que un fantasma no tiene así cuerpo y hueso y
Bien, ok. ¿Y qué más? ¿Tiene un corazón? Sí. ¿Y dónde está la referencia bíblica? Para que nadie piense que inventamos esa devoción a su Sagrado Corazón siglos después, según una idea, concepto romántico o algo así. Fue traspasado, dice, ¿no? Su corazón. Entonces él está herido. ¿Y sigue herido después de su resurrección, en su cuerpo resucitado? Sí. Entonces el fundamento de la fe, así, para comprobar su resurrección, es Santo Tomás metiendo su mano en su costado, ¿verdad? Hacia su corazón abierto, ¿ok? Entonces tiene un corazón, además. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más es Jesús? Porque nomás analizándolo como un observante, biólogo, entonces vemos que hay algo fuera del orden natural, humano. ¿Divina? ¿Tiene naturaleza divina? ¿Y cómo lo sabes? Ok, entonces estudiamos, si es un animal, vamos a estudiar sus acciones para determinar qué naturaleza tiene, ¿no? Entonces al Señor vemos la naturaleza humana comprobada, ¿qué más? ¿Tiene naturaleza divina? Ok, ¿y cómo saben? Exactamente, ¿no? Entonces manifiesta su naturaleza divina por milagros, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, en ese momento se manifiesta glorioso, ¿verdad? Hablando con los profetas, lee los pensamientos de la gente, hace milagros, crea algo de la nada, expulsa demonios, se resucita a sí mismo, ¿verdad? Entonces dice que tomaré de nuevo mi vida humana, entonces que la puede dejar y tomar de nuevo. ¿Cuál ser humano puede ser eso? Eso corresponde al autor de la naturaleza humana, a saber, al que es divino, ¿ok? Bien, entonces manifiesta dos naturalezas. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Exactamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a saber, Dios Hijo. ¿Okay? Exactamente. Entonces, ¿cuándo comenzó a existir Jesucristo? Cuando se encarnó. Entonces, en cuanto a ser Dios encarnado, empieza con su encarnación. Pero existía como persona antes, desde toda la eternidad, ¿no? Exactamente, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza o consubstancial con el Padre, ¿no? Y ya les mencioné que el sentido sustancia es más correcta de cuando decimos en el credo. Puede surgir cierta confusión por decir que es de la misma naturaleza. ¿Nosotros somos de la misma naturaleza? Nosotros, tú y yo. ¿Sí? Pero somos consubstanciales. Somos de la misma sustancia. No somos una sola sustancia, ¿no? Somos sustancias distintas. Pero somos de la misma naturaleza genérica, ¿no? Pero no específica. Entonces, está bien decir que es de la misma naturaleza, es correcto, pero ¿en qué sentido de naturaleza? ¿Genérica o específica? Si decimos genérica, podemos imaginar que son tres dioses, que a veces nos da esta impresión nomás una pintura, que ahí están tres como seres, sustancias distintas, al Padre, ahí está el Hijo, ahí está la paloma, y ¿son igualmente dioses, pero por tener la misma naturaleza genérica de ser Dios? No, es una sola sustancia, ¿no? Bien, ¿me explico? Ok, naturaleza genérica es lo que compartimos del mismo género, ¿verdad? De ser humano. Pero
tú tienes una naturaleza humana específica que es tuya, que no es la mía, ¿verdad? Que te da pelo largo y estar más baja de estatura, ¿no? Entonces tenemos naturalezas distintas, ¿no? Entonces, aunque genéricamente es la misma humana, ¿ok? Naturaleza humana, ¿se me explico? En Dios no son sustancias distintas con la misma naturaleza genérica, ¿no? Como nosotros si fuéramos 3 personas y, pues tú eres Dios también, yo también, no, entonces es una sola sustancia, un solo ser, ¿qué? Esa es la específica. ¿Verdad? No, es la específica, ajá. Entonces es correcto en el sentido de específica. Ok, entonces, cuando hablamos de, la única persona es divina, no hay una persona humana, ¿ok? Porque si fueran 2 personas, divina y humana, ¿qué es la relación entre ellas? O de trabajar juntos, tal vez, pero la naturaleza humana es asumida a la divinidad. ¿En qué sentido? Está muy cercana, pero no está asumida, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Bien, entonces, yendo un poquito más allá filosóficamente, la persona es quién qué, quién actúa, ¿ok? Y quién posee la naturaleza humana. ¿Está bien decir que mi mano está escribiendo? No, yo estoy escribiendo. A través de mi mano, por tener una naturaleza humana, puedo escribir, ¿ok? Pero soy la persona, ¿verdad? Que escribo, ¿verdad? De modo que soy responsable de todas mis acciones voluntarias. O puedo decir que, no, es que mi mano, el chocolate me engordó, ¿no? Puede ser, no, sí, yo comí el chocolate, yo me engordé, ¿no? Pero así es el lenguaje de evitar responsabilidad, se me cayó el vaso. Lo dejaste caer, no lo cuidaste. Hay accidentes, ¿no? Que no son voluntarios, pero a veces evitamos el lenguaje de responsabilidad, ¿ok? Entonces, ¿y la naturaleza puede actuar por sí misma? No, es la persona que actúa a través de la naturaleza. Ahora bien, entonces, hablando de la humanidad de Cristo, ¿qué tiene como humano? En su naturaleza humana, ¿incluye qué? Cuerpo, alma, ¿qué? ¿Qué tiene en el alma? El cuerpo tiene un corazón, ¿qué? El alma tiene ¿qué? ¿Qué potencias tiene? ¿Qué? Mente, digamos, inteligencia, que incluye la memoria, y también una voluntad. Entonces, Cristo tiene una mente humana, tiene una voluntad humana, tiene un alma humana. Sí, porque es verdadero hombre. Si le faltara un aspecto, como dicen los padres, entonces si no tiene una mente humana, la mente humana no está redimida. ¿Okay? Pruebas para su voluntad humana o mente humana. Ajá. Sí. Que estaban preguntando, dice que creció de sabiduría, a lo menos en cuanto que la iba manifestando, porque vamos a decir con Santo Tomás que tenía una plenitud, la plenitud realmente de ciencia humana desde su concepción, pero que se iba desarrollando a lo menos materialmente, ¿no? Entonces de niño pues daba pasos, experimentaba cosas y son referencias por ende complejas porque dice quién me tocó o que iba creciendo de sabiduría, tal vez es nomás la manifestación, pero a lo menos ahí hay una referencia a su mente humana, ¿no? En un sentido, ¿okay? Aunque vamos a insistir que tenía la plenitud de ciencia, ¿okay? Pero ¿no lo sabía? Sí, lo sabía porque además de una naturaleza humana,
tiene una naturaleza divina. ¿Y quién sabe? La persona. Entonces la persona, aunque no lo tiene en una memoria exterior, ¿verdad? La tiene en su otra memoria, en su chip, ¿no? Divino, que tiene toda la ciencia, ¿no? Es omnisciente. Entonces fue condenada esa interpretación diciendo que, ahí tenemos prueba de que no sabía algo. Y San Gregorio Magno dice que no, eso es nestoriano, el malo, el hereje, que decía que hay dos personas en nuestro Señor, que una persona no lo sabía, pero la otra persona sí. No. Si es una sola persona, entonces es uno que sabe, y por ser Dios sabe todo, ¿verdad? Entonces, quiere decir más bien esa frase que no le correspondía revelarlo a los hombres, ¿no? Como hijo de hombre, no iba a manifestar esa ciencia que estaba excluida en cuanto a la manifestación del último día y hora. Ok, entonces, referencias a su alma, casi todo de la agonía en el huerto, ¿no? ¿Verdad? Triste es mi alma hasta la muerte, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Okay? Ahí tenemos las referencias. ¿Bien? Ok, ahora bien, ¿quién podemos, unas preguntas, entonces ¿cuánto valor tenían sus actos humanos? Pues tenían valor Divino, porque ¿quién actuaba? Dios Hijo, ¿no? Entonces, sí, el Padre que obra en mí, ¿no? Y Él mismo, es que todo lo que hacen las tres personas divinas hacen juntas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aunque es primeramente de la persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, pero dice que entonces, porque no hay una naturaleza humana actuando por sí misma. Es siempre la segunda persona de la Santísima Trinidad que actúa. Ahora bien, ¿era capaz de pecar? Sí. Entonces, ¿quién hubiera pecado? ¿Cómo? ¿Quién hubiera pecado? La persona humana. Hay una persona humana en Cristo. No, la voluntad humana. Nestorianas por aquí, ¿eh? Vamos a separarlas para que no contagien a mi feligresía, ¿no? A mí. Yo soy buen pastor. Entonces, ¿puede actuar por sí misma? ¿Quién actúa? La persona. Entonces, ¿la segunda persona de la Santísima Trinidad era capaz de pecar? Entonces, ¿Jesucristo pudo pecar? No. Entonces, es impecable, digamos físicamente, metafísicamente, no es capaz de pecar. Bien, entonces las tentaciones son más bien Dios permite, ¿no? Porque primeramente Satanás quiere saber si es capaz de pecar. ¿Quién es? ¿No? ¿Es una persona divina o humana? Y quiere probar eso, ¿no? Y está preguntándole. Además, quiere experimentar la tentación para enseñarnos cómo vencerla, ¿verdad? Entonces, y ante la tentación de gula, de soberbia, de presunción, vence a todas citando a la Biblia, ¿verdad? Entonces, dándonos ejemplo, ¿ok? Entonces, entonces, incapaz de pecar, ¿era capaz de equivocarse? ¿No? Porque tenemos que atribuir todo a la persona divina, diciendo que la segunda persona de la Santísima Trinidad no sabía o que se equivocó. Blasfemia, no se puede decir. ¿Bien? ¿Me explico? Importantísimo, ¿verdad? Ese dogma, porque si no lo entendemos bien, han escuchado, por ejemplo, sermones modernistas que dicen eso, que era capaz de pecar, o que se equivocó, o que expresó nomás los prejuicios de sus tiempos, de ser medio machista o racista en su trato con la samaritana, o qué. Yo había escuchado que no lo sabía todo. Ajá, hay los que dicen no lo sabía todo. ¿Quién no lo sabía? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso dice San Gregorio necesita que huele de nestorianismo.
Hay una sola persona que sabe, aunque sí hay dos mentes, digamos, la mente divina y la mente humana. Y es un debate, no es tal cual herejía, decía que hubo un progreso de ciencia en su mente humana, ¿okay? Aunque Santo Tomás va a defender y la tradición está en su favor de que sabía todo también como de fuente humana también, ¿okay? Por ciencia infusa, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? ¿Ok? Entonces, ¿y cuánto? Las tentaciones son para probar. El demonio quería probar. El demonio quería probar a Cristo para ver quién era. Ajá. Y también para demostrar. Y para darnos ejemplo. Y eso es el contexto para su quién me tocó. ¿A poco no lo sabe? Sí lo sabe, pero quiere que se presente para hacer un milagro público diciendo que, y esa mujer con tal historia ahora va a ser sanada por, ¿no?, tocar mi vestidura, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces todos sus actos tienen valor divino, infinito, ¿okay? ¿Ok? ¿Y qué de su cuerpo? ¿Podemos adorar al cuerpo de Jesús? ¿Pero su cuerpo creado? ¿A poco no es una criatura? ¿A poco no sería una especie de idolatría adorar a su cuerpo? ¿Y por qué no? ¿El cuerpo a quién pertenece? Si fuera un cadáver, ¿verdad?, aislado, sería una especie de idolatría. ¿Qué de su cuerpo muerto? Es que no se quedó. ¿Qué pasó en su muerte? Fue al cielo. Su cuerpo, Fue subido al cielo. ¿qué se separó de su cuerpo? Su alma, su persona, ¿se separó de su cuerpo? No. Entonces eso es algo milagroso, pero su persona, aunque por analogía, ¿por qué veneramos las reliquias de los santos? Un pedazo de su hueso. Porque viene también en el Antiguo Testamento. Ok, hay referencias bíblicas, pero ¿qué tiene que ver con la persona? Porque tocó su alma. Pertenece a su persona, ¿ok? ¿Y va a ser resucitado en el último día? ¿Ese pedacito de su cuerpo? Sí. Entonces vamos a perder las reliquias. Por eso un padre me decía que yo le pedí, porque tenía 2 de Santa Teresita. Le dije, padre, pues hay que compartir, ¿no? Pues le dije, no, mi estrategia es de agarrar todas las reliquias que puedo, para que en el momento de la resurrección, pues me lleve con ellas, ¿no? Entonces, no, si la quieres, yo vengo incluido en el paquete, ya, llévame. Entonces, la persona mantiene una relación trascendental, digamos, con el cuerpo, porque es el cuerpo de tal persona. El cuerpo nunca existió así separado de la persona, ¿okay?, hasta la muerte. Pero en Cristo, su persona se mantenía unida a su cuerpo, incluso después de la muerte, ¿okay? Y la moraleja entonces es, ¿podemos adorar a su cuerpo? Sí, porque es el cuerpo de una persona divina, ¿okay? Por ende, ¿podemos adorar a su corazón? Sí, ahí está la base de nuestra devoción, ¿okay? Padre, el cuerpo de Cristo se pudo ver corrompido se dice, Ajá. ya que Él asumió todos. Aunque si decimos corrompido, ¿por qué nos decimos rompido? Pues sí. Bueno, ¿No? ya que Él asumió todos los pecados, ¿sería posible que se hubiera corrompido o porque Si su persona se hubiera separado de su cuerpo, así permitiendo la decomposición, en sí es capaz, por ser cuerpo, ¿okay?, de cómo era capaz de sufrir y morir, ¿okay? Entonces, claro que es en sí capaz de corromperse. Más bien por su providencia divina, por mantener el cuerpo unido, digamos, a su persona, y por su poder divino mantenerlo incorrupto, ¿no?, hasta que lo tomara de nuevo, resucitándose, uniendo al alma, porque su alma se fue, ¿a dónde? A los infiernos, ¿no? Al infierno, al limbo de los padres, el cuerpo se quedó, pero se unió otra vez su alma con su cuerpo, ¿no?
Es que es simbolizada por la resurrección. ¿Qué hacemos para marcar el momento de la resurrección? Litúrgicamente, ¿cuándo sucede? Se prende el cirio pascual, ¿no? Que representa, digamos, su humanidad, que otra vez está unida con su alma, ¿verdad? Que lleva el fuego de la divinidad, ¿no? ¿Okay? Bien, ok, persona, naturaleza. Sí podemos adorar su corazón, porque es parte de su persona divina, ¿okay? Ya que la persona concede alma y cuerpo, ¿okay? Entonces en Cristo el cuerpo es parte, digamos, pertenece a su persona divina, ¿okay? Si me explico. En la Sagrada Escritura dice que, un pasaje, que la persona que tuvo muchos esposos, que cuando se muera, ¿con quién se va a quedar? Ajá. Ahí es donde yo no entendí ahorita que dijo que los mártires, los santos, tienen las reliquias porque pertenecen a... Ok, entonces la pregunta es sobre de quién será esposa en la eternidad, si tuvo varios esposos en esta vida, pues uno tras otro habiendo muerto. ¿Okay? Entonces pero no es la misma pregunta. Entonces, ¿existe el matrimonio en el cielo? Entonces, el cuerpo resucitado de Juana fulana de tal pertenecerá, así, por el voto matrimonial a Juan fulano de tal en el cielo? No. Entonces, ¿pero hay cuerpo en el cielo? Sí. Entonces, ay, ¿dónde pongo las herejes? Vamos a tener una sección reservada para las... ¿El cuerpo físico puede ser glorioso? Sí. Entonces, creemos en la resurrección de la carne. ¿Okay? Entonces, ¿tiene el mismo modo físico que conocemos aquí? No. ¿Pero es físico? Sí. ¿Y cómo lo comprueba nuestro Señor? ¿Come? Sí. Entonces, ¿se puede tocar? ¿Es físico? Sí. Si es físico, sí está extendido en espacio. Ahora bien, siendo es un cuerpo muy sutil, decimos sutil, y aquí tenemos analogías físicas, es interesante. Entonces, este reclinatorio es sólido, pero si examináramos las partículas, ¿qué vamos a descubrir? Sí, que hay espacio entre ellas. Nomás están como vibrándose muy cercanas, ¿verdad? Entonces, hasta la física ha demostrado que hasta la materia es como cierto misterio, o para expresar su potencia de ser aún más sutil, ¿no? Entonces, el cuerpo de Cristo se puede tocar y se puede poner tan sutil que pase por otro cuerpo físico. Hasta los nuevos descubrimientos no sabíamos cómo explicar eso, pero si entendemos que son partículas muy cercanas, ok, se puede por un milagro, digamos, pero con una sutileza. ¿Y quién efectúa eso? Pues la persona. Entonces por eso decimos, ¿qué son las propiedades del cuerpo resucitado? Rápido. Isaac. Eso, muy bien, Isaac. Van a recordar algo. Entonces, son las propiedades del cuerpo resucitado, ¿okay? Que vemos ya en nuestro Señor, ¿verdad? Ejemplificado, y en nosotros, si estamos al lado de los buenos, los fieles, y no de los herejes, en el último día, ¿okay? Impasibilidad, sutileza. A ver, déjenme. Todos escucharon la misma plática. ¿Y alguien? Agilidad. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Claridad, que será glorioso. Referencia a nuestro Señor. La transfiguración, ¿no? Ahí tenemos, entonces está manifestando todo su
belleza espiritual a través de su cuerpo y todos se quedan así ¿no? Entonces, cautivados, ¿ok? Claridad. Entonces, vamos a ser gloriosos, ¿verdad? Todos los hombres como Schwarzenegger, tal vez o más bello aún, más glorioso. Todas las mujeres muy bonitas, ¿no? Okay. Entonces, si sacrifican su cuerpo en esta vida, tendrán uno glorioso para toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, que no caigan en la vanidad para salvar un cuerpo corruptible, ¿verdad? Que terminarás siendo el cuerpo de la comida de gusanos, ¿eh? Bien, entonces, de pensarlo, ¿no? Los más penitentes, como San Pedro de Alcántara, llevaba el cilicio de modo que se hizo parte de su piel. Entonces era tan penitente, dejó de comer, dormía nomás como 30 minutos cada 2 días. Entonces el más penitente. Pero dice Santa Teresa que vio su alma gloriosa en el cielo. Pero imagínense cuán glorioso será su cuerpo en el cielo, ¿no? ¿Qué? Bien, ¿qué? Bien, entonces que no cambien la eternidad por un momento que pasa. ¿Qué? Claridad. Agilidad, ¿a qué se refiere? Exactamente, y puede moverse a la velocidad del pensamiento. ¿Sí? Eso es todo el misterio, de que el alma ya no está limitada por el cuerpo, tiene un dominio sobre ello. Lo vemos ya en los santos, ¿no? Que pueden estar en otro lugar de repente, o pueden, como San José de Cupertino, se levanta hacia los cielos. Y dijeron otros, pues vamos a aprovechar para que lleve esta cruz tan pesada a la cima de la colina. Entonces no podemos nosotros, a ver, si él se pone en éxtasis, se va por los aires con ella. Y así pasó. Sí, se le ataron a esa cruz, ¿no? Entonces su alma no estaba impedida por su cuerpo, sino tenía un dominio, ¿verdad? Sobre ello. Por eso vemos en los santos, están haciendo penitencias ya fuera del poder normal, digamos, ¿no? Pero el alma ya no depende tanto del cuerpo, sino al revés, ¿no? Tiene un dominio que ya se ve en esos santos ¿ok? Entonces de moverse a la velocidad de pensamiento, ¿verdad? No tienes que correr, nomás te mueves por la mente y va el cuerpo hacia allá, ¿ok? Sí, en 3 lugares. Agilidad. ¿Eh? Sutileza, ¿a qué se refiere? A eso de que si quieres cambiar tu apariencia, como podemos hacer expresiones faciales, ¿no? Y cambiar. Entonces, con mucha fuerza ya nos mantenemos más despiertos, ¿no? Cierto poder sobre el cuerpo, pero muy limitado. Mientras con la sutileza, hasta la apariencia podemos cambiar, ¿verdad? De repente, como vemos en el Señor, está hablando con los apóstoles y no lo reconocen, ¿verdad? Puede pasar por la pared. Entonces puedes así manejar toda la materia de su cuerpo con un dominio, sutileza. Impasibilidad, que no puede padecer, ¿ok? Entonces ya no le duele nada, ¿ok? Oiga, padre, todo eso que acaba de explicar, entonces se desprende que el cielo no es nada, es un Ok, entonces el cielo es un lugar. Si hay cuerpos físicos, hay lugar. Lugar se define por objetos de 3 dimensiones extendidos en espacio. Entonces, ¿el cuerpo resucitado es físico? Sí, ¿no? Es físico por excelencia, ¿no? Como no conocemos aquí. Que no pensemos que lo físico que conocemos aquí es lo máximo, ¿verdad? Dios lo puede mejorar mucho, ¿verdad? ¿Yeah? Entonces sí es incorrecto decir que el cielo es únicamente un estado espiritual y no también un lugar. ¿Okay? El infierno, ¿qué hay en el infierno? ¿Va a haber cuerpos resucitados? Sí, pero no gloriosos. Todo lo contrario, en vez de impasibilidad, todo duele. En vez de sutileza, todo es pesado. En vez de agilidad, no te puedes mover. En vez de claridad, la fealdad, ¿no? ¿Y qué pasa con los, iba a decir ¿y qué más hay en el infierno?
Además, ¿ok? Hay fuego, fuego material, sí, que tormenta al cuerpo, sin acabar con ello, ¿no? San Juan Bosco, en una visión del infierno, entonces vio tantos círculos, digamos, niveles, y tocó la pared del rango, digamos, más exterior, ¿verdad? Donde hay menos sufrimiento, y nomás por tocar la pared se despertó y se había quemado la piel de su mano, ¿no? Entonces hay fuego que, por eso se dijo la vidente de Fátima, ¿no? De los pastorcitos, ¿no? Que las almas están como brincando como carbones, pero eternamente encendidos y quemados, ¿no? Que no vayan ahí, ¿bien? Entonces, y hay fuego. ¿Afecta a los demonios el fuego? Aquí tiene Santo Tomás de Aquino un comentario interesante, porque están en el infierno y hay fuego que Dios utiliza para encadenar a los demonios, que para ellos es una vergüenza y humillación total, porque siendo puros espíritus están detenidos por algo material, y eso como les bloquea es más, creo, por el poder divino, pero Dios lo establece así como una humillación, que no pueden vencer ni a una cosa física, ¿no? Entonces Dante pinta al diablo en el fondo del infierno, pero congelado, ¿no? Y es interesante, es más una meditación metafísica de decir que ¿quiénes son los serafines? ¿Qué quiere decir serafín? Los encendidos. Entonces, ¿por qué están encendidos? Por el amor divino, ¿no? En ese sentido, el cielo es el más caliente metafísicamente, en ser el más vivaz, más, ¿no? Mientras el diablo, que tiene alas tan grandes como un serafín para subir a lo alto del cielo, está congelado en el fondo del infierno. Entonces, metafísicamente, teniendo tanta potencia, es casi nada. Entonces, eso es... ¿qué? Ok, entonces, en cuanto a los demonios, Dios, ¿qué rezamos en la oración a San Miguel? Ya por la oración de la iglesia sabemos el pensamiento de ella. Entonces, que anden vagando por el mundo, ¿y qué pedimos? Que Dios les haga, que los arroje al infierno. ¿Okay? Entonces, aunque están condenados, Dios permite que unos anden por aquí en la tierra tentándonos, pero entre tanto podemos pedir que reciban su castigo y su sentencia, ¿no? Para que ya sea detenido permanentemente, ¿no? Entonces, así podemos decir ante las tentaciones demoníacas que vayas a tu cárcel, digamos, ¿no? Entonces mandándole al Señor, y uno decía mandarle al Santísimo, ¿no? Entonces vete al Santísimo, ¿no? Y es como una pelota de tenis, ¿no? Llegando para que sea, ¿no? Entonces, o de béisbol, ya que estamos en la temporada de béisbol, ¿no? Entonces, no, aplasta. Yeah. Ok, bien. Entonces, sí tiene un cuerpo, ¿ok? Y el Señor, ¿ok? Y es físico, aunque es de un modo físico, mucho mejor que lo que conocemos aquí, ¿bien? ¿Ok? ¿Más preguntas? Entonces, el sábado santo, ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús? En el sepulcro. Sí. El cuerpo de Jesús en sábado santo estaba en el sepulcro y su alma estaba en el limbo de los justos, ¿no? En el infierno inferior, quiere decir abajo, ¿ok? El lugar inferior de fuego, de condenación eterna o de espera para los justos, todo es inferior, ¿verdad? Físicamente es un debate. Los padres de la iglesia generalmente colocan al infierno en el centro de la tierra, ¿no? Si está ahí o no, no es dogma de fe, pero es la sentencia más común, ¿no? A ver que encontrarán un día, pues, no sé, excavando.
Y pues dicen, creo los físicos, que es un lugar sumamente caliente, ¿no? Vamos a ver en el día final. ¿Okay? ¿Puede encontrar uno un demonio en figura de persona aquí en la tierra? Entonces el diablo un demonio puede utilizar materia igual como un ángel, ¿no? Entonces hay esas historias, ¿no? Entre los santos de que de repente llegó una persona que conocía su nombre. Un padre me decía, y tenía varias historias, ¿no? De unos muy piadosos, se descompuso su carro, de repente llega un señor, repara pues, al motor o algo de repente y se va como desapareciéndose, como, ¿y quién era? ¿Y cómo sabía? ¿Y cómo? ¿No? Que fue pues un ángel, tal vez, ¿no? Entonces eso vemos igual los demonios pueden tomar materia, ¿verdad? Para aparecer como un ser humano, ¿no? Si Dios se lo permite, ¿no? Bien, ok. ¿Y otra pregunta? Sobre las reliquias y la ropa, por ejemplo, la tela o los objetos que utilizaban que son de segunda clase. ¿Qué? Eso no es una pregunta, hay que ponerlo. Ok, entonces, pregunta de las reliquias de segunda clase, pertenencias a la persona, cuando se resucitan, ¿van a tener esas mismas pertenencias? Pues no. Ropa, por ejemplo, ¿no? Que es de segunda clase, porque era una pertenencia, no simplemente algo tocado a la persona. Pero es nomás que Dios quiere hacer milagros a través de esas pertenencias, que ya vemos en las Escrituras, ¿no? De los cuerpos de Eliseo, pusieron un muerto sobre él, su cadáver, y se resucitó. Que tocaban ropa a San Pedro y lo llevaban a los enfermos y se sanaban. Que es la sombra de San Pedro, ¿verdad? ¿No? Entonces sanaba a la gente pasando por las calles, ¿no? Dios quiere hacerlo así, bien. Es una extensión de lo que hacía en esta vida, que alguien tocó su vestidura y se quedó sano, ¿no? Ok, entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero para darles un poquito más de la encíclica, dice la devoción pues habla de nuestros tiempos como terribles, ¿ok? Y como esta devoción como la respuesta y la esperanza nuestra, diciendo que y con razón, venerables hermanos, pues en este faustísimo signo y en esta forma de devoción consiguiente, no es verdad que se contiene la suma de toda la región y aun la norma de vida más perfecta, como que más expeditamente conduce los ánimos a conocer íntimamente a Cristo Señor nuestro y los impulsa a amarlo más vehementemente y a imitarlo con más eficacia. Nadie extraña, pues, que nuestros predecesores incesantemente vindicaran esta probadísima devoción de las recriminaciones de los calumniadores y que la ensalzaran con sumos elogios y solícitamente le fomentaran conforme a las circunstancias. Entonces, ¿qué dice? Que la devoción al Sagrado Corazón contiene la suma de toda la región y aun la norma de vida más perfecta. Entonces no es una devoción entre muchas en ese sentido, ¿no? Es la devoción que expresa la esencia de nuestra fe y de la santidad. Bien, entonces habla de la consagración que propagaba, entonces Santa Margarita María Alacoque. ¿Y quién era su maestro espiritual, saben? Claudio de la Colombiere, entonces y que era jesuita, si no me equivoco. Por eso era muy de los jesuitas propagar esa devoción, pero hasta fuera de los jesuitas, entonces se extendió. Hay un templo que no tiene tradicional o antiguo que no tiene una estatua del Sagrado Corazón. Pues si todos, ¿no? Si van con los pasionistas, van a encontrar al Sagrado Corazón. Si van a los carmelitas, ¿no? Aquí en Carmen, Sagrado Corazón. Y además por y aquí entra la sabiduría divina, digamos,
que nos enseñe por las prácticas, ¿no? ¿Por qué está tan extendida esa devoción? A ver, de la gente grande, la gente con el honor de tener canas, ¿qué nos dicen? Tenemos que tres, cuatro. Hay unos que lo pintan, sospecho, pero... entonces, ¿cómo se extendió esa devoción entre tanta gente? ¿Nomás por ver una estatua de vez en cuando? No. Si nos comentan, era sumamente extendida por los que... menos jesuitas aquí, pero ¿por qué en cada templo? ¿Qué hacía cada parroquia en honor del Sagrado Corazón? Novenas hay más. Dio promesas, pero en las parroquias, ¿cómo se experimentaba esa devoción? Sí, cuando eran niños. Pero ¿cuándo honraban a esa imagen? ¿De vez en cuando, por azar? Pues siempre tenían antes las imágenes eran permanentes. ¿Y no más en su fiesta? ¿Hay un día cada mes? ¿Cuál? El viernes primero de cada mes. La devoción de los primeros viernes. 9 consecutivos. Entonces, ¿qué era la norma en los colegios, no? Que las monjas llevaban a los alumnos a cada viernes primero por 9 meses consecutivos, confesarse y comulgar en expiación, ¿no? Entonces, les conté del señor que murió aquí un día en la calle de Federalismo. Estaba llegando a misa, los acólitos estaban atrás, me llamaron diciendo que padre, pues un biciclista se chocó con un camión, un autobús, no vio el cambio de semáforo, entonces ahí estaba en shock. Cuando yo regresé, alcancé, estaba en la ambulancia todavía y estaba consciente, aunque no podía hablar ni nada. Entonces dije, pues arrepiéntete de tus pecados, entonces te voy a dar la absolución. Me platiqué un ratito con sus familiares, regresé aquí a misa a confesar y entonces vinieron después pidiendo el triduo de misas porque murió esa misma tarde. Entonces, y en el triduo de misas tocó pues un viernes primero, coincidió con un viernes primero. Y la señora me dijo, porque prediqué sobre la devoción, qué importante, el Señor promete la salvación eterna a los que cumplan con esa devoción de confesarse y comulgar en desagravio 9 viernes primeros consecutivos. Y me comentó la señora, porque la familia estaba medio desconsolada, no era una familia muy practicante, o al menos al Señor, ¿no? Y la señora más, pero dijo, ¿sabes qué, padre? Entonces, él había hecho esa devoción en el colegio, que no era muy practicante, pero sí había hecho esa devoción, y el Señor, pues, cumplió con su parte, ¿no? Entonces, se extendió por todo el mundo por esas devociones, las letanías, las comuniones de desagravio, ¿verdad? Y así, por esas devociones, como el Inmaculado Corazón de María, entonces Fátima, entonces propagó esa devoción por todo el mundo. ¿Quién no sabía de la Virgen de Fátima? ¿No? De niño, ¿verdad? Era tan extendida la devoción, ¿ok? Hay muchos testimonios de ese. Hay muchos testimonios, ¿no? ¿Ok? Entonces, así el Señor hace lo más elevado, que les expliqué, ¿no? Con tantos términos filosóficos, ¿verdad? Y lo que dice el Papa es la suma de la religión y práctica de santidad, tan práctico para todos por esa devoción, ¿ok? Entonces por eso pueden seguir leyendo, no es una encíclica muy larga, lo voy a explicar ahí en la tele también los domingos a las 9 en ESNE, en El Sembrador, en este mes de junio, pero solo son 15 párrafos, 15 capítulos, ¿no? Chiquitos, no muy largo. Bien, entonces sí, pero explica muy bien, vamos a seguir meditando el tema. Esta encíclica, Aurietis Aqua, explica toda la devoción, ¿no? Con su fuente bíblica, patrística. Vamos a empezar nomás con eso por importancia práctica. ¿Por qué hacer expiación? ¿Qué quiere decir? Si el Señor ya hizo expiación por todos los pecados del mundo, ¿tenemos que hacer expiación nosotros? Dice el apóstol,
que suplo o completo en mi carne lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la Iglesia. Acuérdense, es otra vez, los protestantes no hacen esta expiación porque no tienen el concepto de que el Cristo entero ahora es Cristo junto con nosotros, los miembros de su cuerpo místico. Entonces, ¿qué hace falta a sus sufrimientos? A saber, la conformidad nuestra. Si queremos ser miembros de su cuerpo místico, tenemos que ser conformes, viviendo la misma pasión, teniendo el mismo cuerpo mortificado, muerto al pecado y vivo para la gracia, ¿no? Y eso solo por la penitencia y prácticas de reparación, ¿okay? Y nos da ejemplos que hacer en la familia. Si no hicieran ayer el acto de reparación, entonces que lo hagan, que está en el devocionario ahí, el manual del ejercitante, ¿no? Que dice, o si lo buscan nomás, viene al final de esta encíclica, ¿no? Entonces, de ofrecer este acto de reparación por los pecados del mundo y los pecados propios, ¿no? ¿Okay? ¿Más preguntas? Bien, empecemos. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Beato San José, aumenta nuestra fe. Per intercessione Beata Maria Semper Virginis, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendet super vos, et manet semper. Amen. Bien.